Y me lo puso el Señor el otro día, hace unos 3 o 4 días, en el corazón, porque en las circunstancias que estamos viviendo yo creo que bastante gente lo está pasando bastante mal. Vivimos unas circunstancias sociales muy difíciles. Cada día, sobre todo, mi mujer ve mucha gente que no llega prácticamente para comer. Ayer, por ejemplo, la acompañé a Mercadona y nos encontramos con dos mujeres que conocen mi mujer, de darle la comida y todo esto, y las pobres estaban allí con una ayuda que reciben y aún así dice no llegamos. Y hay mucha gente que lo está pasando francamente mal. Hay sobre todo cristianos también que llegan incluso a preguntarse, algunos, yo creo que también es triste, pero hay que reconocer la realidad. Toda esta situación que estamos viviendo incluso les ha llevado a apartarse, a enfriarse y en fin, realmente esto está poniendo a prueba nuestra fe. Pero a veces se puede llegar a situaciones donde la gente pues colapsa de alguna manera, se queda un poco diciendo qué está pasando aquí. Luego también yo, en mi caso, ya gracias a Dios, por eso no sé si todos lo pueden entender, porque más de una vez he hablado y no todos captan lo que quiero decir, pero cuando yo digo, por ejemplo, que doy gracias a Dios por los palos que me ha dado, más a veces que por lo que nosotros llamamos bendiciones, que siempre suele ser algo que, no sé, que te gusta, que te agrada, nos cuesta entender que pueda venir una bendición de Dios que sea un palo. ¿Me entiendes? Pero lo siento en el alma, hermanos. Esto es tan bíblico como que Jesús mismo pasó por esto. Jesús, cuando está en Getsemaní, entre otras cosas, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy triste, estoy fatal, estoy hecho polvo. La situación que estoy viviendo y lo que sé que me va a venir inmediatamente, pues humanamente me tiene afectado. Estoy mal. Y ese mismo Jesús, cuando va caminando con los dos de Emaús, pues les dice: ay, tardos e insensatos, y les reprende a los discípulos. Les recrimina a los discípulos. Es el mismo Jesús que unos días antes, simplemente unos días, no llega ni a una semana ni a un mes, ha estado sudando delante de su Padre Celestial. Hay cosas que parecen completamente incongruentes, contradictorias, y de eso algo quiero hablar hoy, porque los tiros van por ahí. Aparentemente es contradictorio. Pero ¿qué le dice el Señor a esos discípulos de Emaús? El Señor les dice: no le convenía al Cristo vivir lo que ha vivido. No le convenía. Qué palabras, ¿no?, usa a veces el Señor. Y un poco de esto es de lo que hoy quiero hablar. Vamos a empezar, porque además creo que ha estado muy bien coger todo el... Tenía pensado menos versículos, pero 3
13 versículos tampoco es tanto. Y la verdad es que no tiene desperdicio esto. Porque empieza diciendo: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, aquí el Señor está hablando, ¿no?, a su pueblo fundamentalmente, también en circunstancias no muy buenas, ¿no? Es curioso, además, si cogéis en el contexto los capítulos anteriores, habla del sufrimiento del siervo del Señor, del amor eterno del Señor hacia Israel, etc. Y luego dice este texto: entonces, ¿qué es un sediento y qué es un hambriento? Un sediento y un hambriento es una persona que no está saciado de comer, que necesita comer, necesita alimentar su cuerpo. Y su cuerpo está un poco en fractura, en una situación porque está pidiéndole, necesita alimento. Y lo que yo meditaba en estos días, porque yo mismo soy dado, como he dicho antes, ponía el caso del Señor, y mi mente normalmente no suele parar. En casa me dicen a veces que estoy en el limbo, pero es porque mi mente siempre está dándole vueltas a cosas y sobre todo me gusta meditar en la palabra del Señor, porque meditar no, según lo que la Biblia enseña, tampoco tiene nada que ver con esta especie de meditación trascendental o cosas de estas, que tu espíritu, bueno, no tiene nada que ver. Meditar en la palabra significa simplemente reflexionar sobre lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña, y que tú, en tu interior, esa palabra la hagas tuya y veas los por qué, los contra, qué te enseña, qué no te enseña, etc. Es decir, le saques a esa palabra la enseñanza que Dios quiere que tú aprendas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tu mente depende de lo que esté, y una de las cosas que la situación en la que vivimos provoca es que tu mente esté en muchas cosas e intentes incluso solucionar tus temas tú por ti mismo, y tú te metas en esto, te metas en aquello, y cuando vas probando con una cosa, con otra, pero al final tú mismo te das cuenta que los resultados que estás recogiendo no te satisfacen, no llegan a llenarte y no llegan a solucionar tus problemas, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a tener hambre y sed. Y posiblemente en algún caso sea hambre y sed de justicia. Como dice en otro sitio el Señor en el Sermón del Monte. Pero entonces, fíjate, el Señor te dice: si tienes hambre y sed de justicia, es decir, si tienes hambre y sed de que las cosas sean de otra manera y te estás dando cuenta, porque una de las cosas que yo creo que también, sobre todo, al menos a ciertos cristianos, afecta, aunque no lo queramos reconocer, es ver cómo el mal en el mundo avanza. La Iglesia a veces, más bien, digamos que hoy por hoy se debilita, y en toda esta batalla aparentemente, porque yo no sé, supongo que os habréis dado cuenta, pero por si no os habéis dado cuenta, estamos inmersos en una batalla espiritual tremenda, terrible. Y el
mal quiere, de hecho, cada vez hay más, incluso en el mundo occidental, cada vez hay más persecución ya, en algunos casos ya es descarada, no se ocultan. Han salido incluso iglesias, hay grupos en Estados Unidos, he oído de varios ya, que son iglesias satánicas o que practican ritos satánicos y que se están agrupando, se están asociando y utilizan todo lo que pueden, sobre todo las leyes, que cada vez son más a favor de ciertas cosas y en contra de los cristianos y de la palabra del Señor. Y, como digo, estas asociaciones buscan quitar todo lo que sea cristiano, de la manera que sea. Por ejemplo, lo último que escuché fue no sé dónde, no sé si era en Alabama, yo qué sé, en algún sitio de Estados Unidos. Tenían una cruz en cierto sitio y un grupo de estos de satánicos lo denunció porque dijo que eso era un lugar público y que no tenía por qué haber simbología de ningún tipo. Claro, que ellos empiezan así, luego ya vendrá la segunda fase y querrán poner lo suyo y que quitaran esa cruz, que se ordenara quitar, lo mismo que se está ordenando quitar las estatuas de ciertos personajes históricos que parece ser que no le agradan a cierto grupo, ¿no? En fin, todo esto es una lucha. Y el problema es que ya esa lucha que quizás antes estaba en unas ciertas esferas, podríamos decir, esa lucha está empezando a bajar y está afectando a gente en concreto. Y se están produciendo situaciones que a la gente la tiene estresada cuando menos, pero también la tiene preocupada y, como digo, me estoy enterando de algún caso, encima con todo esto de la pandemia y todo esto, de gente que hace a veces ya barbaridades. Han aumentado un montón los suicidios, mucha gente se está volviendo dependiente de fármacos, de drogas y de todo esto porque llegan a situaciones límites. Y, en fin, todo esto lo que quiero decir es que esto produce una situación pues muy mala de la gente. Y mucha gente tiene hambre y sed porque lo está pasando francamente mal, ¿no? Y esto, como digo, en muchos casos puede llevarnos, sobre todo en las iglesias, y seamos claros, yo creo que tengo que ser claro porque si no quiero que se me entienda bien. Cuando en las iglesias lo único que se da a lo mejor es la solución fácil que te da el mundo, de, bueno, tú tira para adelante, tú tal, y el Señor te va a bendecir con millones y te vas a poder, y si no te bendice porque tú no eres buen cristiano y tal, toda la famosa teología de la prosperidad y todo esto que en realidad no tiene que ver ni tiene raíces en la Biblia y que lo único que hace es entretener a la gente, pero no la alimenta. No va a su verdadera necesidad, no cubre lo que su alma necesita. Pues de verdad que, seamos sinceros, a mí yo con el Señor no me gusta andarme. Yo cuando digo, tengo algo, le digo al Señor con respeto, con amor, por supuesto, no puede ser soberbio ni orgulloso, pero le digo, Señor, esto a mí me está partiendo por la mitad, no lo entiendo, y explícamelo porque estoy hecho polvo. Y tienes que hablarle al Señor, y el Señor lo que más valora es la sinceridad, no la hipocresía. Lo que más le reventaba de los escribas y fariseos y esta gente era su hipocresía. Sois como sepulcros, vais de buenos, pero en realidad estáis podridos por dentro.
Más vale que a lo mejor me hables mal, pero tu corazón sea limpio y sea sincero, a no que me hables muy bien y hagan muchas oraciones muy bonitas, pero tu corazón esté podrido. Me da igual. El Señor ve el corazón. Entonces, como digo, todo esto nos atrapa de alguna manera. Y sí tenemos al Señor, venimos a los cultos, pero realmente, hermanos, yo en estos días, por ejemplo, bueno, como he dicho antes, gracias a Dios, no por mérito mío, el Señor ya me ha... pero humanamente hablando, lo he pasado mal. Estaba bastante fastidiado, ¿no? Y claro, yo ya a estas alturas no voy a pensar por qué a mí me ha tenido que pasar esto. Pero a lo mejor hay gente que lo piensa. Señor, si además en la iglesia me dicen que tu protección está conmigo, ¿por qué tengo yo que pasar por esta situación? Yo tenía que haber visto tu protección y que a mí el dichoso virus esto ni me tocara. ¿Por qué? La persona que razona así no ha entendido lo fundamental del Evangelio. Hay un versículo muy claro al respecto de esto. ¿Os acordáis de qué le dice el Señor a Pedro? En un momento determinado, creo que si no recuerdo mal, cuando, no sé si es cuando se los encuentra en la playa después de resucitado, y le dice: ay, Pedro, Pedro, cuando eras joven, te ceñías, te vestías y ibas a donde tú querías. Cuando seas mayor, vendrá otro, te ceñirá él y te llevará a donde tú no quieras. Y nosotros, cuando especialmente nos vemos en situaciones de impotencia y donde parece que la situación te lleva a ti y que los vientos contrarios son tan fuertes que tú no puedes enfrentarte a ellos, pues a veces colapsamos y pensamos, está todo perdido. Hay otro momento en el que el Señor le dice, en este caso además se lo dice al pueblo, no a una persona en concreta. Dice: ¿por qué dices tú, oh Israel, que de ti pasó mi juicio y que, como diciendo, que ya el Señor se ha olvidado de nosotros y vamos a ser destruidos? ¿Acaso se ha acortado mi brazo para redimir? ¿Acaso yo he dejado de ser Dios? ¿Acaso yo ya no tengo el poder que tenía antes? No van los tiros por ahí, hermanos. Lo que pasa es que nosotros estamos mal educados, mal enseñados y mal acostumbrados, en el sentido de que estamos acostumbrados a confiar en Dios, a descansar en Dios, solo cuando las cosas van bien. Y no somos capaces, nos cuesta por nuestra naturaleza humana, de descansar en Dios cuando las cosas van mal. Y nos alteramos, nos irritamos y a veces hasta nos apartamos de Dios. Cuando quizás, y esto lo vemos muy claro en el libro de Job, cuando quizás tendría que ser todo lo contrario. Cuando te sientas más débil, cuando te sientas más impotente, cuando te sientas más decaído, es cuando más tienes que aprender a refugiarte en Dios. ¿Qué hace Job? El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que aunque me matare, en Él esperaré.
Es decir, ¿qué está diciendo Job entre líneas? Yo estoy gimiendo, no entiendo lo que me está pasando, lo estoy pasando mal humanamente. Pero yo sé una cosa, mi espíritu, mi corazón sabe una cosa. Aunque me matare, en él esperaré. Yo sé que mi redención, yo sé que mi fuerza, yo sé que aunque no lo entienda, aunque lo esté pasando mal, la solución tiene que venir de Dios. Aleluya. Por eso el Señor empieza diciendo, y por eso digo que el texto no tiene desperdicio. Aunque nada en la palabra de Dios tiene desperdicio, pero bueno, esto en especial. Dice, a todos los sedientos, si tú te identificas con alguna de estas situaciones, si tu alma en este momento está mal, ves las circunstancias, piensas, quieres razonar, no llegas, el Señor te dice, no vayas a comprar por ahí. No busques en este mundo. Venid a mí. Venid a las aguas. Venid y comprar sin dinero, sin precio. Es decir, yo te voy a dar y no te voy a cobrar nada. Entonces, lo primero es aprender a refugiarte en tu Dios. Que Él sea tu descanso. Cuando estás así, arrópate en Él. Búscale a Él. Y deja que el Espíritu de Dios te ministre. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es decir, lo que va a satisfacer tu alma, aunque tú no lo veas, aunque tú creas que lo único que puede satisfacer tu alma es que la situación se arregle como tú quieres que se arregle. Si tú pruebas a venir a mí en intimidad, tú te vas a dar cuenta que yo soy capaz de consolar tu alma, de fortalecer tu espíritu, aunque las circunstancias no cambien. Porque yo soy tu fuerza. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firme a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios, del Santo de Israel. Es decir, incluso la gente, cuando vea tu situación y tu actitud, va a venir a ti, no por causa tuya, no porque tú dices, por causa del Señor tu Dios, del Santo de Israel. La gente va a ver a tu Dios en ti, viviendo en este tipo de circunstancias y refugiándote en tu Dios. Y además, en el fondo, es lo que necesitamos, no que nos vean a nosotros, sino que la gente vea a Cristo en nosotros. Que la gente note algo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ahora dice, hermano, y este es quizás el texto clave, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos.
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podéis, a ver, y además fijaos las palabras que utiliza. Mis pensamientos y mis caminos, dice el Señor, son más altos. ¿Por qué utiliza la palabra alto y no dice, por ejemplo, son más sabios que vosotros, son más inteligentes, no sé, algo así? ¿Por qué utiliza altos? Pues imagínate, por ejemplo, que José puso el otro día, refiriéndose a otra cosa, el ejemplo de las montañas. Me basta con que tú te imagines una montaña, tú estás arriba de la montaña y tú ves lo que está pasando abajo en el valle. Imagínate que tú ves que un reguero de gente va para allá, van corriendo como locos porque van huyendo de algo y no se dan cuenta que hay un tajo. Y la gente va corriendo, llega al tajo y va cayendo. ¿Qué ocurre? El que está en la montaña lo ve porque está más alto y ve todo el panorama. Pero el que está abajo ve el tajo, no lo ve, porque está a ras. Entonces, imagínate al Señor arriba y tú abajo. El Señor ve todo. Ve por dónde vas y hacia dónde vas. Pero tú no lo ves. Entonces, ¿cómo puedes salir de esa situación? Bueno, ¿cómo podría salir esta gente y no caer en el tajo? Si miran al que está arriba, confían y le creen, porque si no confían y no le creen, si este dice, oye, no vayáis para allá, no sigáis en esa dirección, tira por aquí, porque por ahí hay un tajo y vas a caer al tajo. Bueno, de nosotros depende, ¿confío en el que está arriba de la montaña o no confío? Si yo confío, diré, no, yo le voy a hacer caso, y tiras por aquí y te salvas. No, yo no le hago caso a ese que dice, además, ese me está diciendo que allí hay un tajo y que voy a caer, pero a mí lo que me preocupa es estos que tengo detrás que vienen a por mí. Así que yo voy a salir huyendo y lo siento, yo lo que veo es eso. Entonces, en estas circunstancias, ¿de qué nos vamos a guiar, hermano? Porque el Señor dice más, te dice primero que mis pensamientos y mis caminos son más altos, yo tengo una visión mejor, más larga que la vuestra. Pero te dice algo más muy importante, que es lo que tiene que darnos la total seguridad. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, vosotros mismos veis cómo la propia lluvia cae, es vuestra experiencia prácticamente de todos los días, y eso hace que la tierra germine y produzca fruto. Es decir, esa lluvia hace un trabajo, pase lo que pase, y siempre se va a recoger algo. Unas veces se recogerá más y otras veces se recogerá menos, pero la lluvia hace su trabajo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué está diciendo el Señor? Mi palabra no es como la vuestra. Mi palabra la puedes comparar a esa lluvia.
mi palabra, cuando sale, hace lo que tenga que hacer y va a dar fruto. Mi palabra sobre tu vida va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, tendríamos que tener la seguridad de que es imposible que nuestras vidas se pierdan, porque esa palabra del Señor va a hacer una obra. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos a Jesús. He puesto antes el ejemplo de Jesús en Getsemaní, su naturaleza humana resentida. Padre, pasa de mí esta copa. Ahora enseguida, ¿qué dice? Por medio de su Espíritu. Pero no lo que yo, sino lo que tú. Nunca mejor dicho, ¿qué es Jesús? Es el Logos. ¿Y qué es el Logos? La palabra de Dios. No te olvides de esto. ¿Por qué le regaña a los discípulos de Maús? ¿Por qué les reprende? Porque les quiere enseñar algo. Les quiere dejar algo. Vosotros estáis, y volvemos a lo de aquí, mirando con vuestros pensamientos, con vuestra visión, y lo único que os estáis fijando es que el que parecía ser el Cristo ha muerto en la cruz, ya está enterrado, ya no sé qué, ya todo ha pasado, estamos hechos polvo. Vosotros estáis mirando solamente eso, lo que veis a nivel de suelo. No sois capaces de ver como Dios ve, de razonar, por tanto, como Dios razona. ¿Por qué? Porque al estar metido en eso y no mirar al Señor y no dejar que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, no aprender a refugiarnos en Él, confiar en Él, descansar en Él. ¿Qué ocurre? Que estáis como estáis porque no lo veis. Pero no os lo he dicho pero bastante antes os he dicho, el Cristo tiene que morir. Es necesario que el Cristo vaya a la muerte, si os lo he dicho antes. ¿Por qué no habéis escuchado? ¿Por qué no habéis estado atentos? Hay un plan de Dios sobre todo esto. Yo no he muerto por morir simplemente. Yo no soy masoquista. Yo me he prestado a la muerte porque hay un plan de Dios, hay unos pensamientos de Dios, hay una visión de Dios. Y Dios sabe lo que tiene que hacer para evitarnos que vayamos al abismo. Pero claro, eso sí, Dios lo va a hacer de tal forma que seas tú quien elijas en fe. Pero Dios tiene un plan y Dios te ha dicho, en lugar de recto, dobla a la izquierda. Tú eres el que quiere seguir recto, bueno. Pero Dios ya ha enviado su palabra. ¿Cuál es su palabra? A la izquierda. ¿Cuál sería su palabra para con nosotros hoy? Confía, hijo mío, confía, hija mía. Yo guío tu vida. ¿No está escrito también que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien? No te preocupes, hijo mío, no te preocupes, hija mía. No hay ni un solo detalle, por pequeño que sea en tu vida, que se escape a mi control. Tú procura estar cerca de mí. Procura derramar tu alma y confiar en mí. Que tu mente también aprenda a buscar a Dios, porque si tu mente está demasiado en el suelo y en las cosas terrenales y en lo que te rodea, estás demasiado apegado, demasiado al terreno,
tu mente no va a poder recibir de arriba. Al menos de vez en cuando tienes que centrarte en Dios. Tienes que descansar en Dios y buscar a Dios. Y Dios te responderá. Y cuando Dios responde, además, como dice aquí, su palabra no vuelve vacía. Si Dios te da una palabra, lo que sea, eso se va a cumplir. Y en aquellas circunstancias difíciles y tal, por eso he querido ya también leer hasta el final, ¿qué le dice el Señor a este pueblo? Dice, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Versículo 12. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Es decir, ¿tú quieres enterarte de los planes que yo tengo para mi pueblo? Pues te voy a decir una cosa, el día que mi pueblo, el día que los hijos de Dios se manifiesten, el día que toda esta prueba que es necesaria pase, en la que yo voy a estar con vosotros, yo os voy a consolar, os voy a saciar, pero no al estilo del mundo, no con las cosas del mundo. Las circunstancias pueden y de hecho van a ir cambiando y moviéndose, pero tú en medio de esas circunstancias, aunque no cambien, tú vas a tener mi paz, tú vas a tener mi sostén, tú vas a tener para saciar tu hambre, porque yo voy a dar la palabra que te sacie. Y además, el fin de todo esto, y es palabra mía que acaba de decir, que mi palabra vuelve vacía, yo hablo por hablar. Pues si Dios no habla por hablar, y Dios dice, con paz seréis vueltos, los montes y los collados, la naturaleza, entonará canción de gozo al ver la redención y la manifestación de los hijos de Dios. Todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y luego vendrá la bendición. Donde antes había zarza, crecerá el ciprés. Donde antes había una ortiga, va a crecer el arrayán. Y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Va a quedar una señal eterna sobre el pueblo de Dios de bendición, cuando el Señor termine todo lo que tiene que hacer. Pero al Señor no se le escapa nada, y su palabra nunca trabaja en vano. Entonces, ¿qué quiero decir y termino? Pues que confiemos plenamente en Dios, hermano. Que aunque nos pase como a Pedro, que nos ate y nos lleven a donde no queremos ir, no pasa nada. Porque ese que te está supuestamente atando y llevando a donde tú no quieres ir, ni siquiera sabe que por encima está el Señor. Y que si Dios permite que te aten y que te lleven, por algo será. Dios permitió que Jesús muriera, sí, pero lo resucitó de los muertos. Y hoy es Señor de los cielos y de la tierra. Pero no solo eso. Dios estuvo con Jesús, claro. Y eso que Él es el único que puede decir que realmente se sintió solo, hasta abandonado de su Padre en el peor momento. Pero es el único que lo puede decir. Nosotros no, porque
porque Dios ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Él es el alfa y Él es la omega y Él es el camino. Él es todo. Pero Cristo venció, se abandonó. ¿Qué le dice? ¿Cuáles son las últimas palabras del Señor en la peor condición que podía estar? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Espíritu, que era el Espíritu Santo, volvió con el Padre. El cuerpo bajó abajo, pero el Espíritu no podía. ¿Cómo va el Espíritu Santo a bajar al infierno? Es imposible. Entonces, Él, que sí que lo pasó mal, por eso es el autor y consumador de la fe, nos ha dado el mejor ejemplo para que no tengamos miedo, para que sean las que sean las circunstancias, aprendamos a reposarnos en Dios, porque además, y termino con esto, no me alargo más, pero una cosa importante, hermano, situaciones a veces difíciles pueden hacerte tanto daño en tu alma si dejamos que Satanás lo haga, y creo que es una de las cosas que están persiguiendo, que te haga mucho daño. Hay gente que incluso se está volviendo mentalmente tocada porque la situación le supera. ¿Cómo vences esto, hermano? La solución del mundo sería darte 20 millones de pastillas, pero ¿realmente eso te soluciona el problema? Apoyarte en otra gente, bueno, sí, está bien en circunstancias concretas, pero realmente cuando tú tienes un problema además que te afecta a tu alma, a tu corazón, la gente te puede amar, te puede abrazar, te puede besar, pero el problema sigue ahí. ¿Quién es el único que tiene acceso a tu interior y el único que tiene poder espiritual para calmarte, darte paz, darte sosiego y darte esperanza? Solo Jesús. Así que, hermanos, al contrario de alejarnos de Dios, es precisamente en estas circunstancias, en estos momentos y en lo que tenga que venir cuando más necesitamos acercarnos a Dios, confiar en Dios, descargar en Dios. Tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que hacerlo. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra eterna, Señor. Y te pido por cada uno de los que estamos aquí y de los que no han podido venir por la razón que sea, Señor, que tú toques cada vida, que tú ministres a cada corazón y a cada alma, que tú digas la palabra para que tu iglesia recobre fuerzas, recobre, Señor, ese empuje que tú quieres que tenga tu iglesia, Señor. Te pido especialmente por esta congregación de Milo y te pido, Señor, que tú nos visites, que tú nos levantes para tu gloria, para tu honra, que tú, Padre Celestial, hagas tu obra, Señor, en medio de nosotros y que nosotros podamos glorificarte, alabarte y adorarte como tú te mereces. En tus manos estamos y a ti nos abandonamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.